Vamos a ver la palabra del Señor en Tesalonicenses. Amén. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Gracias al Señor que los vamos renovando, ¿ves? Amén. Gracias a Dios, allá en mi casa me falta solamente un pequeño ajuste de las notas, pero vamos a ir trabajándole al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. 4.17 dijimos. Amén. ¿Cómo decir? Luego nosotros, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Dígale, arrebatados. Arrebatados. ¿Arrebatados con quién? Juntamente con ellos, ¿en quién? Las En nubes. las nubes para recibir a quién? Al Señor. En el aire y así estaremos siempre Con Él. con el Señor. Amén. De nuevo. Luego nosotros los que vivimos o los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente Con ellos. con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Arriba, arriba, en las nubes vamos a recibir al Señor. Amén. Vamos a volar, no vamos a ser un Superman fictioso, vamos a volar igual que Superman hacia los cielos. Amén. Pero no vamos a ser de películas, no vamos a ser ni de ciencia ficción, vamos a ser reales. Amén. Amén. Porque Amén. eso es lo que hace Dios, Dios es real. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sí, Señor. Padre Santo, en esta hora, gracias por enviar tu Espíritu Amén. Santo en primer lugar a este lugar. Amén. Mira, Señor, queremos que tu Espíritu tome dominio de mi lengua, Amén. tome dominio de los corazones de cada uno de nosotros y esta tierra, Señor, fértil de jóvenes, Amén. Señor, mis hijos que están aquí, tú los puedas casar, Señor, con tu Espíritu, Amén. Señor. Yo sé que a ellos les espera una grande lucha en esta vida, Amén, Señor, sí, Señor. como a nosotros nos esperó cuando éramos jóvenes, Señor, Amén. pero tú tienes poder para enlazarlos, Señor. Yo sé Amén. que el mundo es muy atrayente y atractivo, Señor. Amén. La música, el deporte, Señor, las telenovelas, Amén. las películas, Amén. toda la política en nosotros. Es muy atrayente, Señor. Amén. Pero creemos que con tu ayuda vamos a vencer todos esos obstáculos, Amén, Señor sí, amado. Mira, te ruego por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Te ruego porque nos des ese temor ante ti, Señor. Amén, amén. Sé que nos falta mucho temor, mi Dios amado. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Amén. Por lo tanto, creemos en ti, Señor. Amén. Lo confiamos, lo clamamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Amén. Bien, hermano, hemos estado en el estudio, ¿cierto?, de la venida del Señor. Amén. Hemos visto, ¿cierto?, que habla de una venida, ¿cierto? Amén. No existe más que una venida, eso Amén. lo debemos saber. También hablamos, ¿cierto?, el tema pasado, acerca de la cruz del cristiano que debe tener cuando Cristo, la exigencia de Cristo es llevar la cruz en cada uno de nosotros, Amén. ¿verdad? Y cuando somos verdaderos cristianos, nunca vamos a estar tranquilos porque la palabra del Señor dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Amén. Si usted quiere vivir piadosamente, ya sean... Les voy a contar una pequeña anécdota que sale de repente y es lo que debe aprender uno. Había, por ejemplo, un grupo de soldados, ¿cierto? Y había dentro de ese grupo de soldados un cristiano que nunca negó la fe. Amén. Y usted sabe que cuando vamos con gente que no cree mucho, siempre va a ir, el diablo va a tomar sus hijos para que se burlen de nosotros. Amén. Y llegó un día al capitán y le dijo, ¿sabes qué? Tu Dios no existe. Porque si hoy día lo vamos a ver si tu Dios existe o no existe tu Dios. Le dijo el mayor al soldado. Amén. Le dijo, porque vas a tener que demostrar que tu Dios existe. Y el muchacho muy humilde le dijo, si es la voluntad de Dios, un día Dios se va a derramar, va a demostrar de que Él sí existe. Amén. Sí, Porque en Señor. Él es el que creo yo. Amén. Está bien. Y todos se rieron, se burlaron, todos dijeron, ya, hoy día te vamos a ver, mira. Tenía una llave, le dijo, te voy a pasar esta llave y vas a mover ese jeep que está allí. Amén. Y si lo mueves,
porque ese día hace mucho que no se ha movido, te voy a creer que tú eres hijo de Dios. Amén. Ya. Amén, ayúdanos. Señor. Agarró, humilde, obedeciendo a su mayor, agarró las llaves y se fue a manejar el jeep. Metió la llave al jeep y el jeep partió al toque. ¡Pum! Amén. Sonó el motor. Pero todos se pusieron a llorar y él no sabía por qué llorar. El mayor Amén. lloraban, los soldados lloraban, todos. Y él dijo, después se bajó, mire, no es que existe mi Dios. Hizo partir este vehículo que hacía mucho que no partía. Pero lo grande de esto, hermanos, no fue que hubiese partido al toque el motor, hubiese estado tanto tiempo. Es que lo conmovió a todos los hombres en ese lugar fue que ese vehículo no tenía motor. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Señor. Amén, sí, Señor. Eso quiere decir que Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Se quiso burlar el diablo con un vehículo que no tenía un motor, Amén. pero Dios le pone a lo que no existe. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta Amén. hora? ¿Verdad? Amén. Si nosotros tuviéramos una fe grande, ya esto empezaría a llenarse, hermanos. Amén, sí, Señor. Porque tenemos que pedir más gente. Dios tiene que traer a más Amén, personas, amén, amén. a más hijos de Él. Amén. No importa si viene un borrachito de primera o lo que traiga el Señor. Amén. Es bienvenido a este lugar, hermanos, Amén. en el Señor. Porque la salvación no es solamente de nosotros, es de todo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias Amén. a Dios? Gracias. Imagínense, por eso lloraron todos, porque sabían que ese jeep ya no tenía motor hacía años. Amén. Pero Dios lo hizo partir, porque Dios tiene el poder para hacer las cosas muy grandes. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén, sí, Señor. No nos sintamos menoscabados. No temáis manada de pequeña, porque a vosotros os parece que Dios nos ha dado el reino del Amén. Señor. Bien. Hoy día vamos a hablar del harpazo, en griego. Amén. Harpazo. ¿Qué dice? Dice, con respecto a la venida, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestra reunión Con Él. con Él. Así es mi Dios. ¿Cierto? ¿Qué Amén. dice? ¿O cómo dice? Dice así, ¿o no? No. Porque al Señor mismo, luego nosotros, los que vivimos, ¿qué dice? Los que hayamos quedado, Seremos arrebatados seremos arrebatados juntamente. juntamente. La palabra, el tema de hoy día se llama el arrebatamiento con relación a la venida del Señor. Amén. Aquí vamos a ver algo grande. Desde el año, vamos a explicar algo, pero vamos a hablar primero cuántas veces existe la palabra arrebatar en la iglesia Amén. o en la Sagrada Escritura. Amén. La Santa aparece 65 versículos con esta relación en la palabra. Amén. Ayúdanos. En el Antiguo Testamento aparece 50 veces la palabra Amén. arrebatar o arrebatamiento, y en el Nuevo Testamento aparece 15 veces. Amén. Y entre una de estas estamos donde estamos leyendo la Sagrada Escritura. Amén. ¿Ya? Pero lo grande de esto, que el término hebreo arrebatar, ¿cierto? Se relaciona, ¿cierto? Con, en primer lugar, quiero que un hermano busque Génesis, capítulo 31, versículos 39. Y otro hermano busque el Salmo 26, versículos 9. Ayúdale, Erika, tú no sabes. No lo vaya a dar. ¿A dónde está ahí? Salmo 26, versículo 9. Génesis 31, versículo 39. Salmos 31, versículos 39. O sea, Génesis 31, 39. Y Salmos 26, versículos 9. Amén. ¿Cómo dice mi hermano? Salmo. 26, versículo 9. Amén. Ya, léalo. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Léalo de nuevo. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. No arrebates con los pecadores, Mi alma. ni mi vida con los hombres sanguinarios. Amén. O sea que él, el salmista, clamaba, ¿cierto?, de que no quería que Dios arrebatara la vida con los pecadores. Así es. Amén. El Señor nos bendiga.
Pero el primer versículo que habla sobre este tema es el Génesis 31, Así versículo es mi Dios. 39. Ayúdale, mi Dios. Todavía no lo he encontrado. El primer libro de la Biblia es Génesis. Tienes que aprender a conocer los libros de la Biblia. ¿31 cuánto? 31, 39. Amén. No, el Salmo lo leyó ya mi hermano. Clamemos al Señor, hermano, Amén. para que Dios Amén. le dé adiestramiento con la espada a estos varones. Abajo. Nunca te traje lo arrebatado, portado la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. Amén. A mí me lo cobra, dan. Me lo cobrabas. Amén. Eso le dijo Jacob, ¿a quién? A Labán, su suegro. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué le dijo? Nunca te he traído lo arrebatado por la fiera. Amén. ¿Cierto? Él pagaba siempre los daños. Amén. Era muy recto delante de su suegro. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Existe ahí el versículo, y en el Salmo 26, verso 9, existe el término, porque hay como 5 términos acerca del arrebatamiento Amén. en el antiguo pacto hebreo. Pero el Espíritu me hizo centrarme en asaf, el término asaf, que significa acoger, amontonar y juntar. Amén. Acoger, amontonar y juntar. Amén. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Y en el griego está en la Biblia transliteral el Hamasun autoi, harpage somata, Amén. que escribió sobre seremos arrebatados juntos. Amén. ¿Verdad? Amén. Que el Señor nos bendiga. O sea, que el arrebatamiento es una doctrina, pero esta palabra arrebatar está bien estipulada en la Biblia, pero la palabra rapto, ¿cierto? Se le adhirió. ¿Y quién fue el que adhirió Fue un teólogo y traductor llamado John Nelson Darby. Amén. En 1800, John Nelson Darby, que era un traductor, tradujo la Biblia al griego, al inglés y también al alemán y al francés, Amén. ¿cierto? Él, antes del 1800 hacia atrás, no se hablaba de un rapto de la iglesia. Amén. No se hablaba. Pero de 1800 hasta el siglo XIX empezó esto, y el que lo plasmó fue la Biblia, la traducción de Scofield, que empezó a meter esta doctrina del rapto de la iglesia, Amén. ¿cierto? Antes de la gran tribulación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero damos gracias al Señor que nosotros le creemos a su palabra. Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Amén. Sabemos que esto que el apóstol Pablo está hablando aquí, y este versículo exclusivamente es lo que toman ellos para apoyar su teoría. Amén. Lo que leímos. Amén. Este versículo. Pero si nosotros, lo que el apóstol Pablo aquí quiere dar a entender, simplemente la venida del Señor, pero también quiere dar a entender el siguiente tema, que es, ¿qué cosa? Porque no quiero que ignoréis, dice los versículos anteriores. Amén. ¿Acerca de quiénes? De los que duermen. Amén. Porque había gente que a lo mejor lloraba por sus muertos. Amén. Que no quiero que ustedes ignoren que los que duermen, que nosotros, dice, no precederemos, que significa no irnos antes de los que están muertos. Amén. Que cuando Dios venga, algunos dicen, no, si el rapto es secreto. Pero imagínense, ¿qué va a ser secreto cuando las tumbas se van a tener que abrir? Amén. Va a tener que sentir una trompeta. Amén. No es un secreto. Para el mundo, claro, Amén. El mundo va a ser como secreto, pero en realidad es una forma tipológica, porque ellos no han entendido, así como lo hicieron en Noé. Amén. Se fijó que cuando Dios hizo que viniera el diluvio, no fue secreto, todos se dieron cuenta. Amén. Que es, ¿verdad? Amén. Todo empezó la lluvia porque la tierra se regaba con un vapor. Antiguamente dice el libro de Génesis que la tierra se regaba con un vapor, no había lluvia gruesa. Amén.
Y Dios en ese tiempo derramó la lluvia, pero abrió las fuentes de los grandes abismos y Amén. derramó lluvia, sobre todo cubrió hasta el monte más alto, 7 codos más arriba del monte Amén. más alto. Amén. O sea, casi 7 metros más arriba, imagínense, la tierra estaba llena de agua. Amén. Pero, ¿cierto? No creyeron y el diluvio se lo llevó a todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. El término griego para arrebatamiento es harpazo y significa apoderarse, ¿cierto? Tomar para uno mismo. Amén. Se apoderará el Señor cuando venga con voz de trompeta. Amén. No ignoren que ese muerto que se le murió a usted creyendo en Cristo va a resucitar Amén. en el tiempo en que Jesús venga. Amén. ¿Verdad? Amén. Ya. Estos hermanos del rapto, del rapto, toman Mateo 24, versículos 39 al 42. Quiero que busquen Mateo 24, versículos 39 al 42, rapidito, porque no se lo enfríe. Lucas 17, versículos 20 al 37. Mateo 24, del 39 al 42. Y vamos a estar explicando otros versículos antes de esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cómo se llama? John Nelson Derby, Amén. ¿cierto? El que trajo y tradujo y metió la doctrina del rapto. Porque Amén. la palabra rapto no está en la Biblia. ¿Lucas cuánto? Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 37. Mateo 24, 39 al 42. Que el Señor nos bendiga. Vamos en el nombre de Jesús, iglesia. Muy buenas lectores son mis hermanos. Amén. Busquen al toque, al tiro. Ya, a ver, vamos. El más sí. ¿Qué dice? Lucas 17. 20 al 37. Va a leer dos nomás más. Ya, que lea dos nomás. Ya. Después de Tito lee otros dos. 20 aquí. Preguntaba los fariseos. Ayúdanos, Señor. Preguntaron por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Lo respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Así es, mi Dios. Pero el reino de Dios ya había estado aquí. Amén. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Te toca el 22? 17, 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Y qué más? Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. Amén. El suyo. 39, 42. Sí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se ¿No los es? llevó a todos. No entendieron hasta que vino. No entendieron hasta que vino. ¿Qué cosa? El diluvio. Y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ya. Pero vuelvan de ese mismo capítulo al versículo 29. Vuelvo al versículo 29 ahora. 29. Sí. El versículo 29, no el capítulo. Porque no tiene 29, tiene 28. ¿No? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. ¿Y qué más pasará? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Qué va a utilizar? Sus ángeles. La trompeta. ¿Y qué decía acá? ¿Qué dice aquí? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos. Pero antes dice, el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿qué va a traer? Trompeta de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar ahí también? ¿Qué va a mandar ahí? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir ese capítulo entero? Hay dos acontecimientos en él. Amén. Uno es la destrucción de Jerusalén. Amén. Porque dijo claramente cuando le mostraron los edificios del templo, unas inmensas rocas como de 4 o 5 metros de mármol, más blanco que había. Y le dijo, mira, Señor, qué edificio, qué estructura. Él le habló sobre la destrucción de Jerusalén. Amén. Son dos acontecimientos ahí. Él le muestra la destrucción de Jerusalén, las persecuciones, cuando el emperador Tito, ¿cierto?, el capitán, siguió a Israel, lo sitió, ¿cierto?, y lo tuvo acuartelado hasta que lo destruyó casi todo. Amén. Se cumplió esa parte, pero Amén. falta la otra partecita, que es la persecución del pueblo del Señor. Amén. ¿Cierto? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Por qué no se lee todo el capítulo? ¿Por qué Darby, ¿cierto? Darby no leyó esos capítulos. Amén. ¿Por qué se fue solamente al verso 39 al 42, cuando todo Amén. eso es un capítulo con el mismo tema? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Amén. ¿Por qué? Porque durante la tribulación Satanás tendrá el dominio. Amén. Y los hijos del Señor serán perseguidos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Algunos dicen solamente para Israel. No nos olvidemos que Israel no cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Pero la iglesia, un poco de israelitas y un poco de gentiles, Dios tiene preparado para ellos. Amén. ¿Por qué? Muchos dirán, no, si trajimos al cielo, el Señor va a llevar a su pueblo. Bueno, ¿quiénes van a quedar acá? Amén. El problema es que dice que por causa de los escogidos, ¿por causa de quién? De los escogidos. Los días serán Acortados. acortados. Que el Señor nos Amén. bendiga. Amén. Entonces es otra señal ahí. Amén. Si usted buscamos el tema, yo buscaba el tema escogido, y vamos a hablar y vamos a meternos en ello, que también nosotros como gentiles somos escogidos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y la elección en cuanto a nosotros, Amén. por causa de los escogidos, aquellos días serán. Acortado. Y después Apocalipsis también dice, y hará guerra contra los santos y los Amén. vencerá. Amén. ¿Y nosotros qué somos? Siguiendo a Cristo. Santos. Somos santos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso el rapto lo inventó un hombre con algunos versos no explicados como tiene que ser, con el texto, el contexto y el pretexto. Amén. Sino que simplemente de un texto hacia adelante, porque sacó Amén. todo eso. Amén. Pero damos gracias al Señor que está estipulado en su palabra poderosa. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bien.